Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el podcast donde te enseñamos a jugar con la seguridad. Soy Ringer y en el episodio de hoy vamos a hablar, pues sí, efectivamente, de juegos. Vamos a hablar de cómo jugar con seguridad, porque estoy seguro de que más de uno y más de dos de los oyentes de este programa tienen Steam o algún sistema de suscripción en el que los juegos están en una nube, se descargan a tu ordenador, se instalan y a partir de ahí juegas con ellos. Bien, en este caso voy a hablar de Steam porque es el más habitual y es uno de los que principalmente tienen juegos con mayor antigüedad, aunque hay muchas otras plataformas y todas básicamente funcionan de la misma manera. Este, sin embargo, no va a ser un episodio contra Steam, os lo digo completamente en serio. De hecho, Steam se toma muy en serio la seguridad, pero no pueden evitar que hay ciertos programas o ciertos juegos que se instalan por parte de Steam que, bueno, ahora lo vais a ver, aumentan la superficie de ataque. En realidad, tenemos que hablar antes de nada, del concepto de superficie de ataque. ¿Qué es la superficie de ataque? Pues bueno, tú cuando te instalas un juego de Steam, no te estás limitando a instalar solamente el juego, que ya de por sí ya es bastante, sino que te estás instalando un montón de librerías, te estás instalando runtimes, un montón de servicios y sistemas que sirven para que funcione el juego, pero que en realidad no son parte del juego, son componentes comunes para todo el sistema operativo. Por ejemplo, podemos estar hablando de DirectX. Hay muchos juegos que utilizan DirectX. En la última versión está muy actualizado porque Windows se encarga de actualizarlo habitualmente. Sin embargo, hay otros juegos que son antiguos que se quedan con la última versión estable de DirectX con la que se desarrollaron. Podemos estar incluso hablando de DirectX 9, runtimes de Visual Studio de 2005. Todo eso, en el fondo, ¿en qué influye? Este tipo de compañías, Microsoft en este caso, por ejemplo, lo que hace es que va desarrollando DirectX 9, DirectX 10. Sobre DirectX 9, por ejemplo, lo que hacen es que, según aparecen nuevas vulnerabilidades, las van parcheando. ¿Qué ocurre? Llega a cierto momento donde pasan de seguir actualizando DirectX 9 y pasan DirectX 10. Entonces, en el momento en que DirectX 9 deja de actualizarse, si algún programa sigue utilizándolo, vulnerabilidades nuevas que aparecen sobre DirectX 9 no van a ser parcheadas. ¿Esto en qué influye? Es lo que se conoce como superficie de ataque. Cuantas más cosas tengas instaladas en tu ordenador, y estamos hablando de servicios que escuchan, drivers, librerías, códecs de audio y vídeo, todo este tipo de cosas, aunque tú no sepas que están, en realidad se han instalado ya en tu sistema y en realidad están disponibles para que tanto tu juego como otros programas u otros usuarios, incluso desde fuera de tu ordenador, sean capaces de acceder a ellos si no están bien configurados. Es decir, la superficie de ataque es cada una de las interfaces que tiene tu sistema para ser atacado desde el exterior. Cuantas más cosas tengas instaladas, lo sepas o no lo sepas, más superficie de ataque tienes, más posibilidades hay de que alguna de estas librerías tengan alguna vulnerabilidad de la que tú no seas consciente y sean atacadas. En el caso de Steam es muy habitual que juegos antiguos, por compatibilidad, para garantizar que el juego va a funcionar, te instalen, pues lo que he dicho antes, runtimes de Visual C++ 2005, el DirectX 9, que ya es antiguo, lo que es el ejecutable del juego, que ya sea antiguo y sobre ese ejecutable aparezcan nuevas vulnerabilidades que la compañía ya ha dejado de actualizar. Tú puedes seguir jugando, pero en realidad lo que estás haciendo es aumentar la superficie de ataque. ¿Y esto en qué te afecta? Afecta a que tu sistema está ahí. Sobre tu sistema, sobre el que estás instalando todo este tipo de cosas, ahí tienes todo, tienes tus datos, tienes tu vida. Cualquiera que te pueda atacar que sepa que tienes ese juego instalado, y puede ser tan sencillo como que te metas en un juego online después de 10-15 años, que ya no está actualizado, alguno de los otros jugadores que pueda tenerle interés en entrar en tu ordenador conozca alguna vulnerabilidad asociada a este juego o alguna librería asociada a este juego,
con lo cual sepa que te puede atacar de esa manera. Ese es el verdadero problema. Que alguien sepa o que alguien descubra que tú tienes ese tipo de programa, conozca esa superficie de ataque y te ataque sobre ella. Entonces, ¿qué formas tenemos de protegernos? Una forma muy sencilla puede ser mediante usuarios sin privilegios. Es decir, tú tienes tu usuario, arrancas con tu usuario por defecto en Windows y por defecto te va a arrancar con un usuario de administrador. Es el que tienes nada más instalar Windows. Eso ocurre siempre, eso está ahí y ahora una medida de higiene digital, digamos, es crearte un usuario sin privilegios simplemente para jugar. Por ejemplo, tú te instalas el juego desde la cuenta de administrador, una vez lo tienes instalado, le das acceso a ese usuario sin privilegios para que pueda ejecutar ese juego, entonces puedes ejecutarlo. ¿Cuál es el problema? El problema que encuentras aquí es que efectivamente tienes un usuario que apenas tiene privilegios, pero lo que estás haciendo es que estás jugando a un juego antiguo en el cual se tiene acceso a lo que es el kernel, se tiene acceso a drivers, se tiene acceso a todos los servicios del sistema. Aunque no puedas ejecutar o elevar los privilegios a partir de tu cuenta, pero tienes acceso. Si eres capaz de elevar privilegios sobre esa cuenta de una manera artificial, mediante un ataque, serás capaz de entrar hasta la cocina de esta manera. Entonces, en realidad tú no estás aislando el sistema, tu sistema está ahí. Es el mismo sistema que tenías antes y es perfectamente igual de atacable que era antes. Lo que pasa es que tú crees que está bastante seguro. Y en parte es así, pero las vulnerabilidades se explotan por esa razón. Dan por sentado que no va a estar el administrador ejecutando ese servicio. En realidad es higiene, es la manera de verlo, es lo que tienes que hacer, pero no te va a evitar problemas gordos si alguien va detrás de ti. Así que vamos a la siguiente parte. ¿Cómo podemos protegernos de esto? Bueno, pues hay unas... Voy a hablar de dos alternativas. Primero voy a hablar de la alternativa que es menos recomendable. Un Docker, un contenedor. Un contenedor básicamente lo que es que tú utilizas el mismo kernel, utilizas los mismos drivers para comunicarte con el hardware. Lo que pasa es que sobre eso lo que haces es que montas una especie de cápsula en la que tú instalas tu juego. En este Docker tú instalas todas las librerías que te hacen falta, runtimes obsoletos, todo lo que tú necesitas está metido dentro de ese contenedor, esa cápsula. Entonces, la ventaja de los Dockers es enorme, porque prácticamente con los mismos recursos del sistema accedes a todo el hardware de una manera prácticamente natural. Eso tiene muchas ventajas, en el sentido de que tú estás aislando eso, en el momento en que te hartas del juego lo borras, si te falla por la razón que sea, borras el contenedor y lo ejecutas y lo cargas de nuevo, lo creas de nuevo y puedes volver a instalar las cosas allí las que tú quieras. Es una ventaja enorme. Si ese contenedor es comprometido porque alguien te está atacando, en principio ataca solamente el contenedor. ¿Cuál es el problema del contenedor? El problema del contenedor es que todavía tienes acceso al núcleo. El núcleo es común para todos los contenedores. Es decir, llegas hasta la cocina de verdad. Entonces, si alguien es capaz de explotar una vulnerabilidad, que es capaz de acceder al kernel de tu sistema, con un contenedor no vas a conseguir aislarlo. Sin embargo, consigues aislar muchas cosas, o sea, no nos engañemos. Como medida de seguridad no está mal. Lo que pasa es que no es lo ideal, te estás dejando muchísimas cosas en el tintero. Eso es una cosa que también tienes que tener en cuenta, porque principalmente drivers, kernel, todo eso tienes acceso directamente desde el contenedor. Aunque no tengas acceso, por ejemplo, al sistema de archivos como tal, no tendrías acceso desde dentro del contenedor, no tendrías acceso a tu carpeta de usuario, a ese tipo de cosas. Por ejemplo, un ataque ransomware, básicamente dentro de tu contenedor te estaría encriptando todo tu contenedor. Dependiendo cómo lo haga, es posible que te llegue al kernel o no, pero en principio tus datos estarían seguros, porque aunque incluso te encripten el kernel, no serían capaces de llegar a tus datos de usuario, salvo, por supuesto,
que lo tengas encriptado. Si tienes encriptado el sistema y te borran el kernel, pues tienes un problema bastante serio. Conseguir acceder a los datos puede ser un problema. Pero bueno, ese es un problema secundario. De lo que estamos hablando es de cómo te afecta. ¿Cuál es una alternativa a esto? Pues una alternativa a esto es una máquina virtual. En una máquina virtual tú lo que haces es que montas un sistema operativo encima de otro sistema operativo. ¿Tiene ventajas? Muchísimas ventajas, pero muchísimas. Lo que tú estás consiguiendo con una máquina virtual es que estás montando un kernel nuevo, montando todo, si es que lo estás montando todo. Lo que le estás diciendo al sistema es, encapsúlame este espacio. Me vas a reservar tanta memoria RAM, pero no tanta memoria RAM aleatoria, sino que tanta memoria RAM desde tal posición hasta tal posición es mía. Nada entra por aquí y nada sale por aquí, salvo interfaces que tú le quieras decir. Tanto disco duro. Este espacio de disco duro te crea una carpeta dentro del disco duro del tamaño que tú le digas. 2 gigabytes, 2 terabytes, lo que tú quieras. Te crea un archivo de ese tamaño dentro de tu disco duro y ese archivo va a ser la cápsula que envuelve todo lo que haya. Todo lo que pase dentro de la máquina virtual va a pasar dentro de esta cápsula. ¿Esto qué ventaja tiene? Unas ventajas enormes. El sistema está completamente aislado. Solamente se puede acceder a lo que tú le dejes acceder. ¿Es la panacea? No. Pues evidentemente no, porque el hardware, en el fondo, es común. Es decir, al final, si consigues acceder a memoria, por ejemplo, de la tarjeta de vídeo, ya tienes acceso. Es posible que inyectes malware desde la tarjeta de vídeo o incluso acceder al resto del sistema a través de la tarjeta de vídeo. Es decir, al final no es un aislamiento total y absoluto. Y luego aparte tiene otro problema, y es que en realidad estás bajando enormemente el rendimiento. El hecho de tener una máquina virtual, básicamente lo que le está diciendo al sistema es, si tu microprocesador tiene 8 núcleos, tienes que reservar núcleos para tu máquina virtual. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6. El host, que es el sistema operativo base original sobre el que has montado todo esto, el host va a tener que repartir el microprocesador, la memoria RAM, disco duro, todo eso lo va a tener que repartir con la máquina virtual. Si tu host tiene 8 núcleos, por ejemplo, en tu microprocesador, de esos 8 núcleos vas a tener que reservar, por ejemplo, 4 para tu máquina virtual. Con lo cual, para el resto de tareas, tu host sigue trabajando con 4 y tu máquina virtual con otros 4. Es decir, tú para poder jugar no vas a tener un maquinón de 8 núcleos con lo que sea. Vas a tener una máquina solo con 4 núcleos. La memoria igual. Si tú originalmente tenías 16 GB de RAM, vas a tener que repartirlo. Tu máquina virtual va a tener a lo mejor 8 y el host va a tener otros 8. Esto se escala. Si tienes 5 máquinas virtuales corriendo a la vez, vas a tener que asignar una cantidad determinada de núcleos para cada una de las máquinas. Una cantidad determinada de memoria, lo vas a tener que repartir. Con lo cual, tienes una limitación muy seria. Bueno, a ver, dicho esto, la limitación es solamente mientras las máquinas estén corriendo en paralelo. Es decir, si yo tengo 10 máquinas virtuales, pero estoy corriendo solamente con el host corre con el 100% del sistema. No está quedándose sin micro ni sin memoria. Ahora, eso sí, según vaya levantando máquinas, voy quedándome sin la parte de memoria que le he asignado a cada uno de ellos. Entonces, esto, como ya he dicho, tiene un impacto directo sobre el rendimiento. Sobre la tarjeta gráfica, ¿cómo influye todo esto? Pues influye enormemente también, porque el acceso a la tarjeta gráfica no es directo. Puedes hacer un acceso directo a la tarjeta gráfica siempre y cuando utilices una cosa que se llama GPU Pass-Through. En esto, ¿qué es lo que estás consiguiendo? Tú eres capaz de decirle a la máquina virtual, oye, aíslame todo el sistema, créame una cápsula completa para este sistema, de manera que solamente pueda acceder de manera indirecta a la máquina virtual, a la tarjeta de vídeo, a todo eso accede de manera indirecta. Pero con el GPU Pass-Through, lo que estás diciendo es, a todo accede de manera indirecta menos a la tarjeta de vídeo. A la tarjeta de vídeo vas a entrar a tope con todo lo que tienes. Vas a utilizar los drivers del host. Vas a utilizar, obviamente, la tarjeta gráfica, la memoria de la tarjeta gráfica, todo.
O sea, ya nada es virtual en este caso para la tarjeta gráfica. Todo ese canal está abierto. Entonces, el problema que tiene es que efectivamente si alguien consigue entrar en tu sistema, perdón, entrar y explotar una vulnerabilidad de tu sistema porque estés utilizando un runtime viejo, por ejemplo, como habíamos dicho antes, pues entonces es posible que sea capaz de llegar a través de la tarjeta gráfica a tu host a hacer fechorías. Ahora, lo que estamos haciendo es que estamos limitando mucho los recursos. Eso es una protección enorme. Tened en cuenta que cada cosa que le estamos añadiendo al sistema de seguridad es una piedra en el camino. Ahora hablaré un poquito más adelante de los perfiles de atacantes, pero bueno, quedémonos con esto, que lo que estamos haciendo es poner piedras en el camino, nada más y nada menos. Porque si hay alguien que está decidido a entrar y tiene los medios suficientes, va a conseguir entrar, sea en tu ordenador o sea en el ordenador que sea. Entonces, otro de los problemas, antes de hablar de los tipos de atacantes, quiero hablar de otro de los tipos de problemas que nos podemos encontrar con las máquinas virtuales. Cuando montas tu máquina virtual y le instalas Steam y le instalas juegos antiguos o incluso modernos, no solamente son librerías antiguas uno de los posibles vectores de ataque, otro vector de ataque muy importante son mods, cheats, trainers. Básicamente en este caso lo que estás haciendo es que estás instalando dentro de tu sistema, que vale, que es una máquina virtual, que está aislado de todo lo que tú quieras, pero es que ya estás metiéndole un programa que básicamente está diseñado para romper el sistema. Es decir, las vulnerabilidades que suelen meter son enormes porque van a romper algo que a lo mejor ha estado o se ha diseñado pensando en la seguridad. Pero tú al meterle eso ya estás abriendo puertas distintas, estás haciendo cosas para las que no estaba diseñado. Entonces, todo este tipo de programas es una puerta de entrada enorme para los atacantes, pero enorme, no os podéis imaginar hasta qué nivel. Así que ahora ya nos estamos acercando al final y vamos a hablar de todo esto, cómo de importante es, de quién me va a proteger. ¿Esto es una medida de seguridad brutal o es simplemente una tontería? ¿Merece la pena? Bueno, pues a ver, os cuento. Merecer la pena, merece la pena. Principalmente porque cuando tú te conectas a juegos online, lo que estás haciendo es abrir la puerta de tu ordenador al mundo exterior. Y no solamente eso, sino que además, si hay algún atacante a la escucha o al acecho, esperando para atacarte a ti, sabe exactamente qué programa has instalado, el juego que hayas instalado al que estés jugando con esa persona. Sabe exactamente qué mod tienes, exactamente qué librerías necesita. Lo conoce todo, todo el sistema. Así que si hay alguna vulnerabilidad que pueda atacar, la va a atacar. Si tú lo tienes todo esto metido dentro de una máquina virtual o incluso un container, incluso aunque lo metas dentro de un Docker, cada una de estas cosas le está complicando un poquito más el tema al posible atacante. Entonces, si este atacante tiene 5 víctimas candidatas con las que puede atacar porque está jugando con 5 personas distintas, 5 y me estoy quedando corto. Si de esas 5 hay una de ellas que intenta atacarle y no consigue nada, porque no consigue llegar al kernel, porque en el fondo no está encontrando ningún dato de interés, porque no los tienes ahí, porque dentro de esa máquina virtual no has metido ningún dato. Tus datos están fuera, en otra zona de la memoria, están en el host. Ahí es donde guardas todas las cosas importantes que tienes. Si ve que ahí no consigue nada, ni datos bancarios, ni fotos comprometedoras para poder hacer chantaje, ni información personal, nada, porque realmente no tienes nada. Es una máquina que tú has creado solamente para instalar Steam y solo tiene ese juego, o 10 juegos más. Pues entonces como mucho te puede romper el sistema y te puede decir, pues te machaco la máquina y ya no es capaz de ejecutar ni ese contenedor, ni esa máquina virtual, ni nada más. ¿Se va a ir a por ti? Si quiere hacerte daño, sí. Pero en realidad es mucho más sencillo ir a por otra víctima que le pueda reportar beneficios de alguna manera. Así que, ¿a dónde queríamos ir? ¿Qué tipos de atacante? Pues clásicamente se definen 4 tipos de atacante. Los script kiddies, que básicamente son chavales que saben lo justo para terminar la mañana de informática y de hacking. Y este tipo de gente lo que hace es que se baja scripts de internet, no tienen ni idea de lo que hacen, pero simplemente saben que corriendo ese script es capaz de
explotar una vulnerabilidad en el sistema remoto del tipo lo que sea cuando se tiene este programa. Entonces, ¿contra esta gente te puede proteger? Muchísimo, por lo que acabo de decir antes. Un script kiddie, como mucho, va a ser capaz de entrar en tu Docker o en tu máquina virtual. Nada más, ahí se va a quedar. Siguiente, hacktivista. Un hacktivista es una persona que por motivaciones políticas, ideológicas o del tipo que sea, tiene algo contra ti porque piensas de manera distinta o porque le has tocado las narices o porque sabe quién eres, sabe que trabajas en algún sector crítico y haciéndote daño a ti piensa que es capaz de atacar a la organización indirectamente. En cualquier caso, es gente que tiene una motivación ideológica. Es raro que un tipo de que un hacktivista vaya a atacar tu propio sistema si estás jugando un juego online, salvo que sepa quién eres, te tengan fichado y vayan detrás de ti. Pero bueno, esto es raro. En este caso, suelen tener más medios y bastante más conocimiento que un script kiddie, pero aún así, el hecho de poner una máquina virtual o un Docker para protegerte de ellos es una medida de seguridad bastante importante. O sea, ya estamos hablando de gente que tiene que tener bastante nivel. No solamente que haya hackeado un par de sistemas, no es que esté un escalón por encima del script kiddie, realmente tiene que tener conocimientos. Entonces, es raro que vayan a atacar, pero contra esta gente puede producir una protección bastante valiosa. Siguiente, crimen organizado. Esto es relativamente habitual. Es relativamente habitual que dentro de juegos online te encuentres con criminales organizados que vayan detrás de chavales que tienen el ordenador funcionando durante más tiempo del que se pueden creer, tienen un sistema relativamente moderno, con recursos más que de sobra, además caros y, bueno, que estén a la última. Este tipo de gente, o sea, los jugadores, si no profesionales, los chavales que realmente le echan muchas horas al juego, tienen sistemas grandes que pueden ser explotados para hacer criptominería, por ejemplo. Entonces pueden ser víctima de crimen organizado a través de esto. Pero en este caso volvemos a lo de antes. Estás poniéndole prioridades en el camino. Este tipo de gente no se centran en atacar durante horas o días a una sola persona. Van a lo fácil. Entonces, si tienen 5, 10, 100 posibles candidatos y tú le estás poniendo las cosas un poco más complicadas que el de al lado, se van a ir al de al lado. Es un poco triste decirlo, pero es así. Tu objetivo no es tener la mejor seguridad del mundo. Basta con que tengas la mejor seguridad de tu entorno, porque de esa manera te dejarán tranquilo a ti y buscarán otras víctimas. Y lo último, pues estamos hablando de APTs, Advanced Persistent Threat. Es decir, estamos hablando de estados, un gobierno que vaya contra ti. Bueno, pues salvo que tengas un perfil muy exclusivo, que estén buscando exactamente alguna nación adversaria, sepa quién eres, sepa que puedes suponer un peligro o un beneficio muy importante, o el hecho de destrozarte el ordenador a ti para jugar sea una forma de atacar directa o indirectamente a la organización para la que trabajas, pues entonces sí. En el resto de casos, yo creo que a Rusia y a China cualquiera de nosotros les da exactamente igual. No van a conseguir nada, saben que no van a conseguir nada a través de nuestro ordenador. A lo mejor consiguen fotos, a lo mejor consiguen cuatro tonterías, pero que realmente esta gente si quiere entrar va a entrar. Con lo cual, aunque tengas una máquina virtual o aunque tengas lo que tengas, lo único que vas a conseguir es retrasarlos un poco. No es poco. Es decir, el hecho de retrasarlo, si realmente te tomas en serio la ciberseguridad, implica que tu propio sistema monitorizas logs, lo tienes perfectamente securizado de esta manera, es decir, máquinas virtuales para los juegos, ni siquiera utilizas el GPU pass-through. Incluso si quieres jugar, utilizas un sistema viejo que tengas por ahí apartado, que solo tengas para jugar. Entonces, de esta manera es la forma de protegerte de verdad contra esta gente. Que realmente en ese ordenador que te pueden atacar no haya nada. Y el ordenador que utilices para trabajar o en el que tengas cosas personales que de verdad sean importantes, protegerlo de otras maneras. Pero
Repito, en este tipo de casos lo importante es reducir la superficie de ataque al mínimo, tener las mínimas cosas posibles para que si alguien intenta atacarte, lo tenga complicadísimo, cada vez más complicado. Pues llegamos al final del episodio, ya no tengo mucho más que contar. Sobre máquinas virtuales e hipervisores hablaremos más adelante OG y yo en otro programa, así que hay muchísimo que contar sobre esto, pero muchísimo. Entonces la virtualización es un mundo. Pero bueno, yo espero que con este episodio por lo menos hayáis tenido una visión distinta de cómo es la seguridad y que a lo mejor os haga recapacitar sobre si es necesario o posible instalar máquinas virtuales o incluso dockers, en el peor de los casos, para poder correr juegos y no estar exponiendo vuestro sistema. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Chao, chao.